cosas más maravillosas que me han dejado las redes sociales es conocer gente muy interesante como Heidi y además que tenga la disposición para responder rápido y compartir información que nos hace crecer muchísimo y que no nos permitiría la cotidianidad. Así que agradezco muchísimo a Heidi este espacio y esta oportunidad de compartir conocimiento. Quiero leerles una biografía cortita de Heidi. Ella es diseñadora experimental, es educadora en diseño e investigadora. Nació en Medellín, Colombia, y actualmente vive en Buenos Aires, en Argentina. Tiene formación principalmente en diseño industrial y además es especialista en la lógica y técnica de la forma. Tiene una maestría en investigación interdisciplinaria, lidera el grupo de investigación Sistemas Materiales, que también lo pueden buscar por ahí en redes sociales y aprender muchísimo más. Su práctica profesional como diseñadora consta de muchos intereses. Está incluido el diseño, la fabricación de materiales bioinspirados y biofabricados, la investigación interdisciplinaria y los procesos artesanales. En su investigación se enfoca en establecer conexiones significativas entre biología, diseño e ingeniería, con el objetivo de lograr un mayor nivel de integración entre forma, comportamiento y material. Y además, en 2022 fue galardonada con el premio Humboldt a la innovación. Así que bueno, ese es un poquito de lo que Heidi hace. Y muchas gracias. Te dejo el espacio para que nos compartas hoy un rato. Bienvenida, Heidi. Muchísimas gracias, Alejandra, por la bienvenida y por esa introducción y también obviamente por la invitación y haberme contactado por Instagram. La verdad que para mí también es una alegría poderme conectar con gente con valores afines y también intereses, así que es realmente un placer poder estar acá y contarles un poco de lo que hacemos, también saber un poco de las cosas que ustedes están haciendo, algo me había adelantado Alejandra, bueno, previo a esta reunión, en la reunión que habíamos tenido antes. Voy a pasar a compartir. Voy a tratar de ir, en general soy bastante acelerada, voy a tratar de ir un poquito más tranquila con las cosas que tengo para mostrarles. La intención es esto que podamos tratar que sea también como un diálogo. Estoy con dos monitores, entonces sí. Si quieren hacer alguna pregunta, puedo dejar el chat por acá abierto, o si se quieren desmutear y hacerme una pregunta en el momento también, así Okay, lo hacemos perfecto. más dinámico y no es Tal como un monólogo. vez, tal vez si tienen alguna pregunta pueden ir levantando la mano y ahí vamos viendo el orden de Perfecto. las preguntas y de la O conversación. también si la quieren meter en el chat, yo la voy incorporando en lo que vaya Perfecto, charlando, ya lo tengo abierto mucho así. mejor, mucho mejor. Perfecto. Bueno, vengo a hablarles un poco esto de algo que habíamos hablado con Alejandra, que tiene que ver como la experiencia que he tenido trabajando en este tipo de iniciativas que tienen que ver con la interacción entre el diseño y la ciencia, cómo se aborda un trabajo de investigación desde el lugar de diseñadores o desde el ámbito más proyectual, y cómo se hace esto cuando no tienes una estructura de un laboratorio específicamente. Entonces, voy a hacer un pasaje por tres cosas que me parecen importantes, como tres áreas. Hablar sobre materiales bioinspirados, sobre materiales biobasados y sobre materiales biofabricados. Entonces la idea ahí es que tengan una idea de, bueno, qué se trata cada uno, todos están como trazados por lo bio, en general todos bastante con una práctica desde lo interdisciplinario, y que son de alguna manera los lugares donde me siento cómoda o en los que me he desarrollado. Y eso lo voy a hacer por medio de proyectos propios, ¿sí? Y esto es, cualquier presentación que vean mía, esta es tipo mi obsesión. Y no tiene nada que ver con todo lo que les voy a contar después, pero sí es un poco el inicio de mi vinculación con procesos más biológicos. Este es un hongo que se llama Phallus induciata, que me encanta, y en 2010, en un viaje con una amiga en Brasil, tuve la oportunidad de verlo. Obviamente esta no es mi foto, ahí está el crédito de la persona de la foto, pero fue algo que me impresionó mucho porque no podía creer que eso fuera algo que fuera natural. Me acerqué lo suficiente para poder sacar una foto, pero estaba lo suficientemente lejos para que lo que sea que fuera no me atacara o lo que sea. Y cuando volví a Buenos Aires era una época que internet no estaba tan a la mano como está ahora y estábamos en Brasil en el medio de la nada.
Cuando llegué a Buenos Aires quise como saber de qué se trataba, no estaba la búsqueda invertida de imágenes o ese tipo de cosas, entonces empecé como por palabras claves y ahí me acerqué a ver en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA qué laboratorios habían, porque me imaginaba que alguien debía haber estado investigando estas cosas, porque es muy extraño. En ese momento eso no fue en 2010, 2011. En ese momento yo estaba estudiando la maestría de Lógica y Técnica de la Forma, y lo que me gustaba de esto fue como mi inspiración y decir, bueno, mi tesis va a ser cuál es la morfogénesis que tiene este hongo y cómo se transfiere eso al diseño. Y en un momento me estaba como queriendo volver bióloga rápidamente, que obviamente eso no iba a pasar. Entonces ahí hubo como todo un momento de crisis y transición de, bueno, a mí me interesa mucho esto, no tengo por ahí los recursos, no sé si los recursos, pero los conocimientos en ese momento como para poder acceder a entender a qué me refería con morfogénesis y eso cómo se transfería. Y también lo que me pasaba en ese momento es que el primer acercamiento tenía que ver con una atracción formal. Me gustaba mucho la forma que se producía. Bueno, ¿cómo replico esta forma a algo que tiene que ver más con el diseño de productos o ese tipo de cosas? Y ahí también empezaba ya a ver algunos scripts de Grasshopper o sistemas así paramétricos donde se podían generar este tipo de tramas de Voronoi. Entonces es como, bueno, esto ya de alguna manera está hecho, entonces focalizarme más, y me empecé a focalizar un poco más en los procesos. Como les dije, esto no llegó a nada, la tesis no existe tal cosa. Pero bueno, de ahí pasó un montón de tiempo, me acerqué dentro del laboratorio de micología, encontré el laboratorio de micología experimental y ahí me contacté con uno de los doctorandos de ahí que fue súper generoso y me empezó a dar bibliografía, me dijo cuál era el hongo, ese hongo tarda más o menos 2 horas en crecer y florecer, esa es como la floración del hongo, esto que ven esta pollera. Y eso no es la forma en la que dispersa sus esporas, es como casi decorativo, entonces no había como mucha información o interés en la trama en sí. Se usa mucho en Asia para una cuestión gastronómica, dicen que es afrodisíaco, y lo que pasa en la parte de arriba es que se posan las moscas, tiene un olor muy fuerte y así se dispersan las esporas. Y eso lo que hizo fue que empecé una relación con estos biólogos hermosos que me daban información y yo le preguntaba cosas y ellos además estaban haciendo cosas dentro del laboratorio. Fast forward, mucho tiempo más adelante, 2018, me invitan como coeditora invitada a una revista y acá empiezo como a formalizar un poco estos pensamientos que un poco Alejandra mencionaba en mi biografía, empezar a cuestionar cómo son nuestros procesos clásicos de fabricación y los materiales que los producimos y nos enseñan, que vienen como en estas líneas de ensamblaje, que constituyen nuestro mundo hecho de partes, como esta cuestión como súper aislada de cómo aplicamos en general en diseño industrial, no sé, en arquitectura, pero primero, por lo general se piensa la forma y una vez que tienes una forma empiezas como con una varita mágica a agregarles materiales que puedan llegar a ir y a corresponderse más allá de las cuestiones técnicas que puedan o prácticas o funcionales que necesite responder. Y acá ya estaba más con, bueno, qué es lo que pasa en la naturaleza y cómo la naturaleza con un número muy limitado de elementos genera todo lo que conocemos como los materiales de la naturaleza y todos los recursos que hay. No me gusta hablar en términos de recursos, pero en este caso lo voy a usar así. Entonces, esta transferencia que un poco estaba empezando a hacer de, ok, me gusta el aspecto que tienen estos organismos y lo morfológico, a pasar a pensar, bueno, ¿cuáles son las estrategias naturales que se están utilizando acá? Y ahí entraba de alguna manera como en un poco más de profundidad. Entonces, al comprender e inspirarnos en estrategias de la naturaleza, podemos mejorar el desarrollo y fabricación de nuevos materiales para lograr esta mayor integración entre la forma, el comportamiento, la función y la materialización. En la naturaleza, o sea, no podemos como separar las cosas, como que de alguna manera en el diseño sí, o sea, el material como va por un lado, la función va por el otro, el comportamiento va por el otro, y es como que vamos adosando esas cosas, pero no hay una integración que en síntesis genera como una economía de recursos, también de energética.
Y antes de irme a Brasil ya me había topado con esta cita que es de 2008 y sigue estando tan vigente. A medida que el diseño se mueve hacia la era de la biología y cambia de un etos de objetos mecánicos a un etos de sistemas orgánicos, debemos reflexionar sobre la mejor manera de prepararnos para los próximos cambios en la práctica. Y creo que esto fue como algo que realmente me orientó a empezar a pensar, bueno, ¿cuál es el rol del diseño en esto y en este cambio de alguna manera? Para mí era de paradigma por el tipo de formación que tuve y las cosas que aprendí, que fueron súper útiles, han sido súper útiles obviamente, pero me empezaba a preguntar esto, bueno, ¿qué pasa cuando nos queremos acercar más a estos términos eh, más biológicos? Y esta imagen como sintetiza bien eso que les estaba diciendo antes, entonces este mundo de cosas aisladas, de partes, de sistemas que no son tan robustos, que si por ahí se rompe una parte, el sistema deja de andar por completo, lo que pasa en el tiempo, en general tratando como de hacer sistemas que funcionen de una manera casi perfecta, mientras que en la naturaleza es lo suficientemente bueno para el momento y el contexto. Entonces, y es algo que está todo el tiempo en actualización. Y estas dos imágenes me gustan porque en la mimosa púdica, en Colombia, yo soy colombiana, le decimos matica dormilona. La matica dormilona hace como el mismo proceso y está todo integrado. Está todo integrado y está integrado también a la respuesta con el contexto, con el entorno en el que está. Entonces, obviamente, va a ser difícil hoy o en unos años acercarnos a algo así, pero si empezamos a pensar eso como una abstracción de, bueno, ¿qué pasa si empiezo a pensar estos sistemas como más integrados, con mucho menos uso energético y obviamente mucho menos de esta práctica como extractiva de todos los recursos para generar estas otras cosas? ¿De qué manera puedo acercarme a estas estrategias naturales? Y ahí tomo la materialidad como punto de partida, ¿sí? Que sintiendo que el material es como un punto donde yo puedo hablar para atrás desde el momento que se extrae y toda la trazabilidad hasta que tengo la materia prima y todo lo que pasa después en la aplicación y además lo que pasa cuando una vez que ya o esos productos o esos espacios dejan de estar en uso o tienen que reconvertirse, lo que sea. Y acá arranco con estas tres categorías que le dije. Primero, bioinspirado, mi trabajo tiene que ver mucho con la vinculación de material y forma. Esas dos cosas están, sobre todo porque muchas veces podemos modificar la estructura o la propiedad de un material no modificando su composición química, sino modificando la estructura del material. Y en este caso, bueno, de alguna manera ese papel pude, por medio de cortes, generar como parecerse a la Venus atrapamosca, que es esta mática que también carnívora. Y acá se vincula ya con la segunda maestría que hice, que es la maestría de Open Design, que es una cotitulación entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Humboldt de Berlín. Y lo que terminó pasándome ahí, o sea, más allá que me acerqué en la maestría en Morfo a estos biólogos, en la maestría que hice de diseño interdisciplinario, estuve como mucho más expuesta a centros de investigación, a investigadores, a acercarme a leer papers. Entonces entré como desde otro lugar al mundo académico, que no era algo que estaba en mí en los años previos. Y para mi tesis de maestría, trabajando con esta cuestión de la integración, todas estas como cuestionamientos que me iba haciendo, un poco fueron a parar en esa tesis. Y uno de mis docentes y grupos de investigación con los que trabaja el clúster de excelencia donde estaba haciendo la materia, la cursa de la maestría, estaban estudiando esta planta, que esta planta es una planta que está en Australia y tiene una propiedad que se le llama como una propiedad pasiva, de actividad pasiva, donde esta planta puede abrir y cerrar más allá de que tenga un proceso biológico. Un proceso metabólico. O sea, puede estar muerta la planta y puede seguir abriendo y cerrando. Piensen cómo las piñas de los pinos tienen esa propiedad también, donde la apertura de las escamas no está dada por que
está conectado a la planta por un cambio de turgor, sino por cómo están orientadas las fibras de la madera, que tienen como un layer pasivo y un layer activo, una capa activa y una capa pasiva, que funcionan similarmente a estas por higroscopía. Absorben humedad, esa absorción hace que algo se expanda y esa expansión hace que se abra la piña. En realidad, en el caso de la piña, cuando está húmeda, se cierra y cuando está seca se abre, ¿sí? Lo que pasa en esta planta es lo contrario. Esta planta cuando se moja, que es el video que se muestra en la parte de abajo, se abre y son los procesos de dispersión de semilla. Entonces por eso esta cuestión de las estrategias. Perdón si ahora parece todo muy biológico y es como esta chica, ¿qué le pasa? Era una clase de arquitectura. Bueno, entonces lo que pasa en esa planta tiene esta quilla higroscópica, esto que decíamos de la higroscopía, que es la propiedad esta de absorber la humedad y el agua, y en un corte la quilla higroscópica lo que tiene es una estructura celular que está hecha por medio de esta estructura de rombos, y adentro de eso hay un material que es altamente absorbente. Entonces, cuando cae la gota de agua, cuando le cae agua, en estas celdas se absorbe el agua, se expande ese material que está en el medio, y esa expansión hace que las celdas se abran, y esa expansión de la estructura celular hace que haya un movimiento fuera del plano, ¿sí? O sea, todo eso que dije súper técnico es esto, ¿no? Y ahí lo que me interesó fue esto. Entonces pasé de focalizarme en las cuestiones que tenían que ver puramente por ahí morfológicas, y acá empecé a centrarme en, ok, acá lo interesante es cómo una expansión celular genera una transformación fuera del plano, y de alguna manera se integra la transformación en el mismo material, ¿sí? Y obviamente cumpliendo la función que tiene que hacer la planta. Y de ahí, en esta cuestión interdisciplinaria, bueno, tengo este conocimiento que viene desde un estudio biológico. Yo quiero hacer una transferencia a un material que tenga estas propiedades que dije, bueno, expansión celular que genera una transformación fuera del plano, y para eso trabajé con materiales que se llaman auxéticos. Y esto viene más desde la ingeniería. Los materiales auxéticos son materiales que se comportan de manera opuesta a los materiales convencionales, así se nombra. Eso quiere decir que un mismo material, piensen que estas piezas están hechas del mismo material, estas muestras las hice yo, son de silicona. Entonces, el material convencional se va a comportar de esta manera. Entonces, si lo estiro, se va a achicar transversalmente a la fuerza aplicada. En cambio, un material auxético se va a expandir transversalmente a la fuerza aplicada. Y eso tiene que ver no por el material de base, o sea, su composición química, sino por cómo está estructurado el material. Entonces acá hay una oportunidad de, ok, si yo puedo diseñar la celda, puedo diseñar también el comportamiento que quiero que tenga este material. Entonces ahí estoy integrando el comportamiento y el material en uno solo. Y después me puedo ir a focalizar en la función. ¿Me siguen hasta acá? Porque aparte todos tienen las cámaras apagadas, así que no sé si me siguen o no me siguen. Sí, aquí vamos bien. Bien. Bueno, y acá en esto de lo inspirado, gracias Esteban por los deditos. Hay dos formas como de acercarse a estas soluciones inspiradas, y estas son cosas que se van aprendiendo como en esto que hablamos de cómo se trabaja con otras disciplinas, empezar a generar ese lenguaje común, a entender qué es lo que está diciendo el otro en función de su investigación y cuál es el aporte que yo como diseñadora puedo hacer sin tener que necesariamente ni volverme ingeniera ni volverme bióloga. Estas estrategias o estas soluciones inspiradas se pueden dar de forma ascendente o descendente. La que yo usé fue ascendente, donde está la investigación biológica, se entiende la parte funcional, biomecánica, morfológica y la anatomía, entender los principios, hacer una abstracción y separarlo del modelo biológico, en este caso esto que les digo, una expansión de la celda que genera un movimiento fuera del plano, y cómo sería la implementación técnica. En este caso la implementación técnica sería por medio de los materiales auxéticos para llegar a una solución bioinspirada. En el otro caso, si fuera descendente el tipo de solución, en general lo que aparece es un problema técnico.
Entonces, a partir del problema técnico se buscan análogos biológicos. Por ejemplo, queremos hacer que, siempre hago este ejemplo que no sé si es el mejor, pero es un ejemplo ilustrativo. En las Olimpiadas, hacer que en las competencias de natación vayan más rápido los nadadores. Bueno, el problema técnico es la ¿qué sería? Bueno, que vayan más rápido en el agua. Y ahí para buscar análogos o analogías biológicas, se usó en algunos casos la piel del tiburón. Entonces, bueno, ¿cómo se puede estudiar la piel del tiburón para ver cómo están armadas las escamas o cómo está formada la piel? Eso se puede transferir a una implementación técnica, ¿sí? Y hay una página muy linda que se llama Ask Nature, la voy a abrir acá, que se desarrolló en el Biomimicry Institute, que es el Instituto de Biomimética. Y en Ask Nature lo que hay es como, a ver, acá. En asknature.com tienen como están las estrategias biológicas. Entonces, se puede buscar en función de esto que decía antes. Bueno, a ver. Siempre acá me trago porque nunca tengo el ejemplo. Bueno, por ejemplo, acá cómo las escamas de la serpiente hacen que pueda generar un movimiento hacia adelante por medio sin tener extremidades, ¿sí? Entonces, bueno, entran ahí y van a encontrar como explicaciones y papers que les van a indicar cómo se está estudiando esto como estrategia que puede ser trasladada a algo de ingeniería. Bueno, acá en algún lado está el del tiburón, acá. Este es otro, pero bueno. Cuestión que eso, se puede buscar como tener un problema técnico y buscar qué analogía biológica podemos encontrar para transferirlo. Tardé mucho ahí. Entonces, como les mostraba, yo lo que hice fue trabajar con esta celda de estructura oxética que está súper estudiada, que ya estaba inventada, no inventé nada nuevo. Y a partir de eso empecé a buscar formas de poder hacer que esta celda, por medio de la expansión, saliera del plano. Y eso lo tenía que hacer por medio de algo geométrico. Y acá también jugaba una cuestión de mi realidad, tengo que hacerlo con una tecnología que sea accesible para mí. No puedo ir a un laboratorio a imprimir en 20 tipos de filamentos o de aditivos distintos que me den distintas propiedades de material. ¿Sí? En este caso era, bueno, voy a usar un material de la góndola con una tecnología que tengo disponible, que en este caso era corte láser. Y logré en algunos prototipos, mucha prueba de por medio, ¿no? Obviamente no es tan literal, tan lineal, generar una expansión en la celda que pueda generar un movimiento fuera del plano, ¿sí? Después fue como, bueno, ya que tengo ese primer análisis, ¿cómo puedo complejizar ese movimiento en la búsqueda de una función un poco más compleja que esa que se levantaba? Entonces, en este caso, esta misma estructura auxética, lo que pasaba acá es que con esta configuración vos no tenés ningún tipo de modificación fuera del plano. Agregándole estos bloqueos verticales, obtenía una modificación fuera del plano local y después haciendo otros bloqueos en otros lugares podía tener una transformación global. Entonces, a partir de entender esas tres cosas, empecé a jugar con otros elementos y bueno, terminé desarrollando esto que es un poco lo que cierra la tesis, que es un sistema que se podría usar para como soft gripper de robótica suave, de una fabricación como muy económica, ¿sí? Y por medio de modificar la estructura celular. Y bueno, si lo conectamos con mi principio inicial de hacer como una cuestión de economía de recursos, de poder generar por la expansión de una celda un movimiento fuera del plano, acá está el
la solución esta, y por esta tesis fue, como mencionó Alejandra antes, que gané el premio de la innovación de la Universidad Humboldt el año pasado, así que ahora hay que ver hacia dónde lo llevo. Eso después disparó una colaboración con quien fue mi tutor, que él es un ingeniero en materiales en el Instituto Max Planck en Alemania, y empezamos a ver cómo, bueno, a partir de esta investigación o este desarrollo que yo había hecho en la tesis, empezamos a pensar otras aplicaciones y otras texturas. Bueno, de vuelta, todo este trabajo, cualquier tipo de trabajo que hagan de exploración de materiales, lo que sea, lleva mucho trabajo, mucha prueba, mucho error, y empezar a entender, bueno, esto me sirve esto, de esto podría funcionar esto otro, y cómo se reaplica en el sistema. Y lo que hicimos en esta segunda instancia, a ver si se ve, porque antes era como, bueno, no se ve. Bueno, después se los muestro. Trabajamos con unas texturas que son estas, que si ven es como la misma formita inicial, esta de este como moñito, y lo que hicimos acá fue generar otro tipo de bloqueos para poder tener una estructura biestable, ¿sí? Que tenga como doble estabilidad, que pueda estar en un sentido cuando está... Ay, les muestro un segundo. En un sentido cuando está, digamos, descansada, ¿sí? No sé si lo ven ahí. Y cuando se expande, estas piezas rotan, llegan hasta un punto, se pasan y después se bloquean. Entonces ahí tengo como otro estadio de la trama. Y además es un sistema que es reversible. Bueno, con esto estamos tratando de hacer unas estructuras donde de alguna manera podamos como programar el material para que, dependiendo dónde lo tiro, pueda generar distintas morfologías. Y ahora pasamos, entonces ahí vimos algo que es bioinspirado, donde no estoy usando materiales que tienen que ver con lo bio, podría, pero no, pero estoy extrayendo una propiedad o una estrategia natural y la estoy transfiriendo a algo sintético. Los materiales biofabricados tienen que ver con donde haya un proceso de un organismo, un proceso de crecimiento, algún proceso de un organismo vivo que vaya generando el material. Hay distintos, se pueden hacer en este caso voy a hablarles específicamente de los hongos, pero pueden ser bacterias, pueden ser células, o sea, pueden ser un montón de cosas que pueden generar estos materiales, en general por procesos de crecimiento. Y en sistemas materiales trabajamos con hongos, básicamente. El proyecto lo codirijo con Leonardo Majul, que es un especialista en micología, también de la Universidad de Buenos Aires. Y con lo que trabajamos es con el micelio, que el micelio es como la estructura, voy a poner entre comillas porque no es una raíz, pero es como una raíz del hongo, a lo que en general le llamamos el hongo, que es esta partecita, siempre el copito o el champiñón. No es el hongo en sí, esa es la fructificación del hongo, ¿sí? El hongo es el micelio. Y se extiende un montón. Y es como algo maravilloso, que une absolutamente todo. Entonces, trabajando con el micelio, en 2018 hicimos un primer workshop. Esto que les decía que me había vinculado con el Laboratorio de Micología Experimental en 2010, ellos ya venían haciendo estos desarrollos con micelio, desde un lugar muy desde la academia y como para adentro. Entonces también una intención era, bueno, ¿cómo hacemos para compartir, divulgar o diseminar estos conocimientos a un público más general? Porque más allá de que es algo que es biológico, implica crecimiento, implica situaciones de esterilidad, se pueden hacer de alguna manera como, entre comillas, casera, si tienen todos los cuidados. Y armamos un workshop donde están con Julieta y con Leo, que son dos biólogos, y yo, y lo que quisimos explorar en primera instancia era cuáles eran los procesos o las capacidades de transformación que tenía de conformación que tenía este material. Este material es como un bioaglomerado, el que les voy a mostrar, donde trabajamos, en este caso hicimos modelos y moldes para poder conformar el material, donde tuviéramos variación de espesor, donde tuviéramos textura, donde tuviéramos caladuras, ¿sí? Y ver cómo se comportaba el material.
El material está compuesto por, esto que ven acá arriba, es que es muy chiquito, es una semilla que está con un poquito, que tiene un hongo que ya está creciendo ahí. Es una semilla de avena que está esterilizada y es como si ustedes agarraran del hongo, voy a hacer una síntesis, ¿no? Le agarran un pedacito del hongo, lo ponen adentro de esa semilla. El hongo es como que lo puedes clonar un montón de veces, ¿sí? El basidioma. En este caso lo sacaríamos del basidioma. Lo ponemos adentro de la semilla y el hongo empieza a crecer el micelio, ¿sí? Usa la semilla como alimento, come la lignocelulosa y empieza a crecer. Entonces se va poniendo así blanco como lo ven acá. Y después tenemos otra bolsita, en este caso, de acerrín, que es lo que usamos como sustrato, ¿sí? Para armar el aglomerado. Acá pueden ver un poco que se ve la semilla y se ve el acerrín. Entonces lo que pasa durante 8 días más o menos es que el micelio, que es lo blanco, va comiendo y ocupando lugar y va creciendo y aglomera ese material, ¿sí? Entonces esto es un material que es un bioaglomerado, que es 100% compostable, que además es hidrofóbico, que es retardante de llama, que es aislante térmico y aislante sonoro, y se está haciendo un montón de desarrollos en torno a este material específicamente. Mucho en la industria del packaging para reemplazar el icopor, telgopor, no sé cómo le llamarán en Costa Rica. El estereofón o el El estereofoam, exacto. Porque poliuretano. piensen que todos los electrodomésticos te lo mandan en todos los esquineros o ese tipo de cosas, una cosa que se va a usar una sola vez. Bueno, esto podría ser un material que por ahí ahora no dan los costos porque, porque capitalismo, pero en realidad podría ser una alternativa mucho mejor para esto. Entonces le pudimos dar distintas conformaciones, ahí vimos que el material fue muy interesante ver todas las formas que pudimos crear y realmente es como un material granular que es como si pusieran arena adentro de un baldecito en la playa y mojada y lo conforman y ya está. Algo que se tiene que hacer con el material es cocinarlo a más de 40 grados, entre 40 y 60, 80 grados para cortar el crecimiento del organismo. Porque si dejamos crecer al hongo más, se va a fructificar, ¿sí? Entonces en general se corta el crecimiento antes. Eso lo hicimos en la primera edición, después formalizamos lo que estábamos haciendo dentro de la facultad. Esta es Ciudad Universitaria, acá en Buenos Aires, donde están estos edificios masivos. Este es el de Exactas, este es el de, y son gemelos, son iguales, por fuera. Y este es el de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y a pesar de estar súper cerca, hay muy poco cruce, o sea, muy poco, casi no hay cruce. Estábamos nosotros como yendo de un lado para el otro, a veces nos juntábamos en FADU, a veces nos juntábamos en Exactas, y lo que hicimos fue plantear un proyecto de investigación para formación de pasantes, para nada, compartir también estos temas dentro de la facultad, ¿sí? Porque no está, pues, no está como un tema instalado en la currícula de la facultad, en ninguna de las dos. Y entonces empezamos a hacer este intercambio que estábamos haciendo nosotros, interdisciplinario, con otras personas. También dándonos cuenta que cuando planteamos el proyecto, los primeros 6 meses eran como, bueno, empezamos a investigar y tenemos el tema y vamos a desarrollar. Y en realidad los primeros 6 meses fueron de conocernos, de entender cómo pensaban los biólogos, de entender cómo pensaban los diseñadores, de crear lenguaje común, de conflicto, de lo que uno entendía por lo que otro entendía. Y está muy romantizado la cuestión interdisciplinaria. Es como, ay, seamos interdisciplinarios, qué lindo. Y después te chocás, también tenés que entrar como con una disponibilidad, y son relaciones, es crear relaciones. Entonces es como hacerse amigos o hacerse pareja, es lo mismo. Entonces tiene que pasar un tiempo para que eso se pueda dar de una mejor manera y no siempre funciona. Eso también es algo importante. Y esto que parece como, oh, están haciendo materiales con hongos, que del futuro, que están allá en Buenos Aires. Bueno, en 1955 encontramos este documento de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que menciona que en 1940 había un proyecto desarrollado
que se llamaba mycowood, o sea, madera micológica. Y ha sido llevado adelante en el este de Alemania. Bueno, explica un poco cómo es la conformación de este mycowood, que es este material que les estoy hablando, de este aglomerado. Y bueno, hace como todo un cosa. Después, investigando un poco más, encontramos que alrededor de 120 millones de lápices se produjeron entre 1958 y 1961 en Alemania, en el este de Alemania. Y ahí es como, ¿pero por qué estamos descubriéndolo, como redescubriéndolo en, creo que 2008 fue el momento en el que arrancó Ecovativ, que es una de las empresas más importantes de este desarrollo, cuando en 1930 ya este señor, que ahora no me acuerdo el nombre, ya lo estaba haciendo. O sea, entonces ahí, ¿dónde están los intereses puestos? De qué, ¿por qué esto no trascendió en ese momento y no se desarrollaron como todas? Esas son cuestiones que nos vamos preguntando. Mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con la investigación específica del material, pero tiene que ver mucho con cuestionarnos el modo en el que producimos, en el que consumimos, en el que desechamos, en el por qué estas prácticas no se dieron, en cómo deberían ser estas prácticas hoy, porque si replicamos el modelo de extracción y de producción y de consumo, es posible que no importa cuán clonable sea el hongo, vamos a terminar acabando con algún recurso de más. También si nos consideramos consumidores, vamos a consumir cualquier energía que generemos, cualquier recurso que generemos. Pero bueno, esto es interesante. Acá pueden ver, acá estamos trabajando con otra especie, este se llama, el hongo que les mostraba antes, que es blanco, se llama Ganoderma lucidum. Acá estábamos trabajando con otro que se llama Pycnoporus sanguineus. Como en el primer workshop habíamos trabajado con las cuestiones como formales del material, en una segunda instancia quisimos trabajar la variable del color. Le llamamos expresiones cromáticas. ¿Cuáles son las expresiones cromáticas que pueden surgir a partir de estos materiales micológicos? Y ahí pueden ver cómo es este material. Bueno, y en este segundo workshop, también en general los workshops son abiertos al público, no los hacíamos directamente en la universidad porque queríamos tener a más personas de distintas disciplinas y distintos backgrounds que pudieran aportar a lo que se imaginaban que podía pasar con este material. Sí, Michelle. Yo tenía una pregunta con respecto al micelio blanco. Sí. Digamos, como o sea, ¿con qué se le puede poner? Bueno, se le puede poner color a ese y con qué, digamos, con qué yo lo puedo colorear, porque, digamos, no cambia en absolutamente nada como el crecimiento del micelio o algo así. Sí cambia, pero a ver, no lo tengo en esta presentación. Nosotros lo que hicimos fue 2 instancias en este segundo workshop donde lo que trabajamos fue las tinciones del material y también la expresión de un hongo que fuera de color específicamente. Entonces, a ver, denme un segundo que dejo de compartir y te muestro esto. Entonces lo que hicimos fue hacer experimentaciones, obviamente con pigmentos naturales, ¿no? Porque ahí también tiene que haber una correspondencia en el discurso de lo que estás haciendo. Estás usando un material que es totalmente biodegradable y ponerle algo que sea como súper sintético o sintético en el nivel de como tóxico, no por una cuestión de síntesis de laboratorio. Voy a compartir de vuelta. Ahí va. Bueno, entonces lo que hicimos en esa instancia de este segundo workshop fue trabajar con colorantes y pigmentos extraídos de la cochinilla. Teníamos pigmentos liposolubles, colorantes hidrosolubles, porque como la superficie del hongo es hidrofóbica, queríamos ver qué funcionaba mejor. Hicimos distintas graduaciones y ahí lo que hicimos fue empezar a ver, bueno, poníamos el hongo, hicimos 2 pruebas, fresco, o sea, todavía en crecimiento, y seco, que eso es lo que nos implicaba era hacer como una doble horneada o doble recurso de secado. Entonces queríamos ver qué era lo mejor para las pruebas previas al workshop. Y acá puedes ver que tenemos distintas como graduaciones de este pigmento.
Y los hongos son degradadores, esa es como su función, ¿no? Entonces, estos son degradadores de madera, pero además lo que pueden hacer es degradar los pigmentos. En este que ves acá, o sea, todos estos pigmentos eran rojos. Pero después de varios días ahí, el pigmento empezó a degradar, el hongo empezó a degradar el pigmento. Entonces era algo que teníamos que tener en cuenta si lo hacíamos en fresco. Que igual los hicimos en fresco porque, dejándolo más tiempo, porque eso lo que nos permitía era tener una sola horneada después. Cuando horneábamos para terminar el proceso de crecimiento, de alguna manera secábamos el material. Y después lo que hicimos fue como, el primer acercamiento como diseñadores fue los teñimos y hacíamos como una paleta de color gigante y vamos a tener como casi una pantonera micológica, y el biólogo era como, ok, ¿por qué? Y además es estable y todos los colores son iguales, y después nos empezamos a dar cuenta que no, entonces empieza también a cambiar la percepción de, bueno, ¿con qué me tengo que animar? ¿Por qué quiero replicar de vuelta el sistema este casi de Pantone en una cosa que es súper biológica y que hay otros factores que son los que lo llevan adelante? Y empezamos a buscar opciones en que pudieran existir en la expresión del color desde el hongo. Entonces acá no todos los micelios tienen el color de lo que es el basidioma, pero hay algunos que sí. Y eso hay que hacer una investigación y ver. Y eso no quiere decir que el color se va a expresar en todos los sustratos, ¿sí? Acá tenemos como sustrato líquido, agar, y sustrato sólido, que es esta acerrín que les contaba antes con la avena. Pero ahí no tuvimos, en el amarillo solo creció en el sustrato líquido. Acá tengo uno también que tengo hermoso creciendo. Porque obvio que si soy diseñadora voy a tener Erlenmeyers con hongos en mi escritorio. Después el Cerocomelus, porque queríamos todos los colores, y el biólogo estaba como, ¿de dónde saco micelio? Porque no es una cosa que estaba como estudiada. Y en este caso solamente se expresó en el agar. Después eso tiene muchas variables de por qué se expresa o no. Acá, como pueden ver, se mantuvo blanco, pero acá hay color, entonces en algunos casos lo puede expresar, en otros no. En el líquido no pasó nada. Y este Pycnoporus sanguineus, que era el que les decía antes, que es con el que trabajamos, que como que funcionó. Salió y dijimos, bueno, entonces vamos a trabajar con que está funcionando bien en el sustrato sólido, que era el que íbamos a usar para el workshop. Porque acá hacíamos como toda la cuestión de investigación y además teníamos que pensar en que esto lo teníamos que replicar con 18 participantes que nunca habían visto estos materiales. Bien, a ver, vuelvo a esta. Bueno, vuelvo a esta. Algo que nos dimos cuenta que fue muy interesante es que la oxigenación, como pueden ver acá, permitía o no la expresión del color. Entonces era algo que podíamos empezar a trabajar. Bueno, ya sabemos que esto es un factor, podemos modificar o entender cuáles son las condiciones de crecimiento y sobre eso trabajar. Entonces acá pueden ver, estos agujeritos se los dejamos para que respire, porque es un organismo vivo, necesita respirar para poder crecer, tiene que estar en condiciones perfectas como de calorcito. Bueno, Costa Rica sería un lugar ideal, o sea, es un lugar ideal para los hongos, ideal. Y lo que pasa después, cuando una vez que se saca del molde y se deja todo expuesto, es que el hongo coloniza toda la superficie, ¿sí? Y algo que pasa después, porque empezamos como, entonces hay hongos que tienen colores, entonces mezclemos los colores y así vamos a tener una paleta, y es como, bueno, vuelve el biólogo con el paper, como, pobre, parece que es el malo, pero no es el que impulsa un montón de estas cosas. Pero dice, bueno, no, los hongos son territoriales, entonces llegan hasta un punto y no se van a mezclar. No es que vamos a tener, si mezclamos el naranja con el violeta, vamos a tener un marrón hermoso. No estaríamos buscando un marrón tampoco. Bueno, y esto de cuando queremos incorporar, qué es lo que pasa con el color, empezamos a darnos cuenta que es súper variable, porque es un organismo, entonces no crece todas las veces igual, no importa que esté en las mismas condiciones, por ahí hay algo del molde, por ahí hay algo de la sombra, por ahí hay algo del oxígeno, por ahí algo lo modifica. Entonces nos empezamos a amigar también con la variabilidad. Bueno, lo interesante de esto es que es un color variable, no solamente variable como a nivel de tonalidad, sino de textura. O sea, este burbujeo es como creció el material en ese molde. Andá a saber por qué. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y después acá les había dejado el link de sistemas materiales. Acá pueden ver lo que terminó. Eso lo tenía más adelante. Pero bueno, lo que hicimos fue como un mural gigante, era muy grande, donde teníamos como todas las variedades de esto
que pudimos lograr en el laboratorio con esto y con el blanco. Entonces ahí ya sacamos de la ecuación esto de querer añadir color y dijimos no vamos a trabajar únicamente con el color expresado por el organismo. Paso el tercero, materiales biobasados, que acá ya la idea tiene que ver, no tiene que ver tanto con, porque el anterior de alguna manera también tiene una parte biobasada del compuesto, pero no tiene que ver tanto con un proceso de crecimiento, un proceso metabólico, sino con algo que sea un descarte, un desecho, o algo que venga de una fuente biológica, que sea como la principal materia prima del material, y que además tenga la posibilidad de, idealmente, eso no siempre es el caso, degradarse en condiciones amigables, porque, no sé, pasa mucho ahora con el PLA, que es como, ay, es un plástico que viene del maíz, estamos todos salvados, y después no es tan así, no es compostable. Y además todos los materiales son biodegradables, el tema es el tiempo, el plástico se biodegrada en 1000 años, pero se biodegrada, no es que no es biodegradable. Y en qué condiciones se da eso, ¿no? Bueno, y acá les cuento una colaboración que hice con LAPA, que es el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Hacen una investigación increíble, territorial, situada, temporal, y ellos están desarrollando varios materiales. Por un lado estos biobasados y otros como, ¿tomaron alguna vez kombucha o saben qué es la kombucha? La kombucha es un té y bueno, la fermentación que se genera en la parte de arriba, eso se usa como material, eso se seca y hace como un biocuero. Entonces están trabajando bastante con eso. Y mucha gente más, hay como mucha gente trabajando en esto. Bueno, en este caso la receta de esta biocerámica, colaboramos porque ellos habían hecho la receta y me convocaron también personas que conocí por internet, sobre todo en la pandemia, por Instagram. Como yo trabajo, mi práctica profesional más de diseñadora industrial tiene que ver mucho con el desarrollo de proyectos y productos cerámicos, para ver qué lenguaje o qué tipo de conformación le podía dar yo a este material que ellos habían hecho. La base es biopolímero de alginato, cáscara de huevo, un elemento que le brinda acidez para cambiar el pH, que en este caso usamos vinagre, y con eso se conforma el material. Mi inspiración vino de esta obra de Isamu Noguchi, y la idea era poder generar un dispositivo que fuera fácil de usar, que nos pudiera generar formas complejas, sin tener que hacer como ese recorrido de alguna manera muy del diseño, que dibujo una forma, modelo esa forma en 3D, le hago un molde a esa forma en 3D, lo imprimo, lo copio, y lo que tengo al final es eso mismo que arranqué desde el principio. Acá había como un proceso más de búsqueda formal a partir de las piezas. Sí, Fernando. Entonces, ¿este modelo que estamos viendo es como de una cerámica natural o es de otro material? Esto ahora es el molde, todavía no está la pieza de cerámica, pero sí, a lo que se quiere acercar es hacer un proceso de moldeado para esa biocerámica que está hecha con cáscara de huevo. Sí, porque esto sería da para mucha textura, para materiales, para otras cosas y para el espacio, para paredes, que eso lo puede relacionar uno con la arquitectura y para embellecer los lugares. Para revestimiento. Ahora les voy a mostrar un proyecto en relación a eso. Bueno, entonces acá lo que hacíamos era el sistema de moldes, un poco algo que me gusta trabajar en relación a los materiales también son los procesos de producción. Bueno, ¿cuál va a ser el proceso constructivo que voy a utilizar para moldear estos materiales? Y acá hicimos como esta especie de dispositivo que estaba impreso en 3D, que te permitía un poco jugar con las variables, que si querías replicar una misma pieza, de alguna manera te podías acercar bastante. Bueno, esto lo hicimos como en tándem, ahí van a ver un poco cómo vamos agregando el material. El material es como una pasta, se mezcla esto no sé por qué no están funcionando los videos. Se mezcla la cáscara de huevo triturada con el alginato, que va generando como una pasta, como si fuera una pasta de galleta, como si fuera una masa de galleta prehorneada, antes de hornear. Se va aplicando, es un proceso súper artesanal, que eso también fue algo que me sorprendió, y en eso sí se acerca bastante como al proceso cerámico, y luego de esto se le pone vinagre, y luego del vinagre esta pieza se endurece, se cambia el pH y como que se recalcifica.
Y acá les muestro una pieza acá. Esta fue una pieza pobre que hicimos que no le dimos mucha atención, pero después pueden ver. Es un material que se acerca bastante a lo cerámico. En este caso no está tan triturado el huevo. Obviamente, entre más triturado esté, más lisa la superficie. ¿Sí? ¿Puedo mostrarla por debajo, Heidi? ¿Cómo? Sí. Es hueca. Okay. ¿Qué grosor tiene? El espesor se lo puedes más o menos manejar. Estas piezas por ahí tienen 1 centímetro de espesor, una cosa así. Va a tener, no es un espesor constante por cómo estás haciendo la aplicación tan manual. Claro, claro. Bueno, y diseñamos estas piecitas que eran como lo que daba como la terminal de estas exploraciones, y eran unas exploraciones morfológicas, básicamente. Y en relación a lo que decías antes, a ver. Con este mismo grupo trabajamos el año pasado en una exposición que se hizo en el Museo de Arte Decorativo de Berlín, cambiando la receta. Usamos una receta que era a base de conchas de mejillones. O sea, lo que cambia es el sustrato, la receta es más o menos la misma. Que esto es algo que está en se encuentra en abundancia en el sur de Chile. La idea es trabajar también con elementos o recursos que estén abundantes. Bueno, se pesca un montón, es re barato, se consume mucho también en la cocina chilena, entonces un poco era no solamente abordar una cosa como porque con el dispositivo y el tipo de cosas que estábamos haciendo, la idea no es como que, bueno, vamos a salvar de este desecho a la industria, sino, bueno, ¿qué pasa con el consumo más del hogar? Y cómo esto se puede reconvertir como una experiencia que fue como una experiencia culinaria y de compartir en una pieza decorativa. Bueno, se trituran, se secan, después acá tienen como otra vez cómo es la textura de esa pasta. Acá lo que hicimos fue cambiar el contorno, el material, el dispositivo seguía siendo el mismo. Acá pueden ver cómo se retira la tela y ya queda la pieza. Esto debe haber sido el otro día. Hicimos estas piezas que eran como... acá no está perdón. Un segundo. Bueno, hicimos como este montaje para imaginar un revestimiento que podía haber estado con estos materiales, ¿sí? Y tenía como todas estas figuras variables. Bien. Por otro lado, nada, esto es más algo que les quería compartir. Son 2 páginas de procesos que hice con estudiantes en la facultad. Uno que tiene que ver con biomateriales. Todos estos son desarrollos que se hicieron en pandemia. Un segundo, entro acá. Y lo interesante de esto es que hay muchísimas recetas online de materiales. Lo interesante de esto es que, bueno, es como las recetas de la comida. No porque esté la receta quiere decir que te va a salir bien. Pero bueno, en este caso están como los ingredientes de lo que usaron los estudiantes, y también en base a qué receta lo hicieron. Y eso es importante también. Bueno, y acá pueden ver cuestiones que tienen que ver también con las cuestiones más cualitativas de los materiales. Estos son estudiantes de segundo año. Y en este caso, Paula Morazani, algo que tiene que ver, que me imagino que por ahí lo hablaron ayer, que tiene que ver con los procesos. Ella lo que hizo fue una bitácora de materiales, que esto fue muy interesante porque era como todo lo que probó, puso los ingredientes, el tipo de procedimiento que hizo, el tiempo de secado y observaciones, y también puso todo lo que no le funcionó. Estaba por acá. Resultado malo, bueno, malo, malo, bueno, nada. Esto no era algo que nosotros pedíamos directamente en el trabajo, pero
es algo que ella desarrolló y estuvo muy bien hacerlo. La fuente y bueno, un poco qué hicieron, y en general esto es como se ve una exploración de este tipo de material. ¿Sí? Como mucha exploración de mucha falla, que es lo que está reflejado ahí. Y luego, en el siguiente año lo que hicimos fue trabajar más en esta otra cosa que les dije que me interesaba, que tiene que ver con, sí, que tiene que ver con no tanto el material, acá en este caso trabajamos con materiales que podían comprar de la góndola, pero que pensaran en procesos que fueran menos, o sea, que no fueran convencionales, que el proceso para transformarse en material no fuera convencional. Les muestro 2 casos. Esto lo digo porque a veces es muy importante pensar en los dispositivos, porque por ahí está el material, pero pensándolo de otra manera es interesante. Esto es goma espuma, y ella lo que hacía era como unas tramas de tejido, y después por tensión, más o menos tensión, podía llegar a hacer estas vasijas. Y es muy interesante cómo lo encaró. Y por otro lado, este chico hizo estas también, que era con hilo de algodón, y se diseñó esta maquinita en la que todo lo que quedaba del lado afuera le ponía pegamento, y todo lo que estaba del lado adentro no, entonces después le daba esto que tiene una estética muy parecida a muchas cosas que se hacen hoy con impresión 3D de cerámica. Entonces eso, se los voy a dejar como cómo llevaron los procesos esos. Voy a pasar a contestar algunas cosas que hay. El primer micelio blanco tiene facultades térmicas y acústicas. Estos de la cáscara de huevo, es probable, no los tenemos estudiados, la idea es hacer pruebas este año, a ver cómo responden. Va a haber cosas que tienen que ver probablemente con los espesores, con la forma que tenga la pieza, más allá del material en sí, pero es probablemente que lo tengan. Y después, Roger, sí, se pueden imprimir, se pueden teñir con colores fríos, es cuestión de que tengas el pigmento y lo puedas hacer. Hicimos unos azules, lo que pasa es que el aspecto, cuando tú le dices a alguien que está hecho con hongos y esto empieza a ser azul y verde, empieza a dar como un poquito de impresión. Pero se puede. Bueno, y como para ir cerrando, el año pasado, en octubre, hicimos una muestra acá en Buenos Aires sobre biomateriales, que estaba específicamente centrada en biomateriales, y se hicieron distintas cosas. Esta es como la puesta de la muestra. También había una cuestión de diseñar el espacio de la muestra en relación a las lógicas que veníamos hablando. La muestra está toda hecha en cartón, después el cartón fue reciclado y reutilizado, en realidad donamos las estructuras. Y acá pueden ver un poco cómo estaban montados. Estas son 2 de las piezas que estaban expuestas, que estaban hechas con cáscara de huevo. En este caso solamente las exploraciones materiales, el dispositivo. Fue una muestra que estuvo súper concurrida y estuvo buenísimo. Por otro lado teníamos espacios que pertenecían prácticamente a los biólogos. Esto es un experimento que están haciendo Aldana Kremer y Leo Majul, donde vieron que eso que les dije, que los hongos son territoriales. Bueno, empezamos a explorar eso con las especies que nosotros estábamos trabajando y ver que se genera este hilo de inhibición o halo de inhibición entre las especies, ¿sí? Entonces una no pasa para el otro lado. Acá estábamos viendo, en lo que les mostré antes, el paper ese era como en agar. Acá queríamos ver estas como cuestiones de cocultivo, qué pasa con el cocultivo, porque además la presencia de un hongo sobre el otro se estresan entre sí, y eso genera que crezcan de una manera distinta, y que eso pueda ser importante para algunas cosas que queremos llevar a cabo. Eran 11 proyectos, acá pueden ver un poco este mural que les contaba antes. Este es otro proyecto que estamos trabajando, en este caso solo con una especie. Este es el Pycnoporus sanguineus, y este proyecto se llama Creciendo Color. Y acá, como les había comentado con el del puntito, como ya empezamos a afinar un poco más lo que podíamos hacer con esa cuestión de la exposición al oxígeno, digamos. Y acá lo crecimos, y lo crecimos en espesor, no fue solamente una manchita. Esteban, no lo hemos hecho, pero se puede hacer, es re viable imprimir 3D con los biomateriales. Va a variar cómo es la pasta que haces para el micelio, que la pasta que haces para el huevo, pero se puede hacer. Hay un grupo en Chile que se llama Calcario, que está trabajando con eso, con el material de
de cáscara, de conchas de mejillones. Bueno, y con Perdón, ¿nos puedes escribir cómo se llama esa referencia sí, que acabas de darnos, por favor? el esponjo calcáreo. Caro Pacheco. Ahora, si quieren, que nos quedan unos minutos con preguntas así que surjan, voy abriendo ventanas y les voy mostrando como algunas cosas. En este caso, en este mismo proyecto de Creciendo Color, la idea era, bueno, ¿cómo vamos a intencionar? Ya no son estos puntitos que aparecen por donde respira, sino que vamos a diseñar una trama y diseñar cómo queremos que se expresen. Este es otro proyecto que es este que tengo acá. Este es un banquito en escala desarrollado por Karen Antoversa, que además lo que hizo fue hacer una guía de este proceso que les cuento del micelio. Así que es una guía que está abierta, que es libre, les puedo pasar el link, y ahí dice como desde que extraes el hongo hasta que haces el mueble o lo que sea. Este es el banquito. Esto lo hizo en Alemania. Este es un proyecto de bioelectrónica, de un biomaterial que puede conducir como tiene baja resistencia, puede conducir electricidad. Distintos proyectos que se hicieron con estudiantes para participar del Biodesign Challenge en 2 años consecutivos. También hicimos una serie de conversatorios donde pusimos en discusión todos estos temas que se fueron llevando o se fueron elevando durante los años de investigación y además de la exposición. Y algo que hicimos acá que fue muy lindo fue crear el archivo biomaterial latinoamericano. Hay una comunidad muy linda en Latinoamérica de biofabricantes, biomaterialistas, y lo que hicimos fue invitar a distintos proyectos de Latinoamérica y de Argentina para exponer sus desarrollos también ahí, como que para que se note también que esto no es una cuestión aislada, que somos nosotros que estamos haciendo, sino que estamos compartiendo un montón de información todo el tiempo, y actividades y discusiones. Este es el grupo que les decía antes. Esta pieza está hecha en impresión 3D con este material de Caro Pacheco. Habían cueros de hongos, bioplásticos, cosas hechas con orujo de uva, uña de gato, que es una planta, arena con no sé qué es Antica, que siempre me olvido, con otros proyectos de cáscara de huevo. Esto era con unos platos con cáscara de papa, la celulosa bacteriana. Esto también estaba hecho con hongos, pero con el sustrato era de cáscara de maní, de malma. Bueno, eso es un poco lo que fue la muestra. Y el cierre de esa muestra, lo que estamos trabajando ahora, es una publicación en español, un libro, donde se reúnan un poco los proyectos que presentamos en la muestra, otros proyectos que invitamos, además de 8 ensayos en español, desde distintos puntos de vista, sobre lo que tiene que ver con lo bio y el diseño, desde muchas lecturas, desde la arquitectura, desde las humanidades, desde la economía, desde la biotecnología como la biología sintética. Así que estamos en eso. Y para cerrar, retomando la cita del principio de cómo movernos hacia el ethos del diseño, este cuadro también es de Duberly, desarrollado un poco más adelante, pero cómo cambia un poco esto desde la manufactura o el ethos mecánico a la biología. Entonces el foco, en vez de estar en el objeto y las cosas, está centrado en los sistemas y los comportamientos, eso que les decía un poquito al principio cuando yo pasé como de lo morfológico a, bueno, ¿cuál es la estrategia que tiene esto que está haciendo? Los valores, en vez de buscar la simplicidad, abraza la complejidad. Bueno, es un organismo que crece en su tiempo, que tengo que entender, que tiene sus condiciones, que los resultados pueden ser no los que yo planteo. En vez de ser un experto decidiendo, es un colaborador facilitando. Estás trabajando en colaboración con un organismo, estás co-creando, y después hay todas unas cuestiones éticas que aparecen en relación a eso, a cuando estás, o sea, cuál es el rol del organismo en eso. La construcción, en vez de ser directa, es mediada. Lo que lo está haciendo el organismo, lo estoy haciendo por medio de este material, hay una cuestión mediada ahí. La condición para detenerse, en vez de casi perfecto, suficientemente bueno por ahora. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con la naturaleza de
de la evolución. Estoy constantemente cambiando para mejorar. Y ese casi perfecto, el detenerse, tiene que ver con una cuestión de algo que nos dicen, pero que en general nunca pasa. No sé, la compu la tenemos que cambiar todo el tiempo porque todo el tiempo se está actualizando. El resultado, en vez de ser más determinista, es menos predecible, ya suelto un poco. Eso es algo que también me da la cerámica, es como que suelto un poco porque en el horno puede pasar de todo y además todas las condiciones ambientales pueden modificarla. Y el estadio final, en vez de completado, se adapta continuamente. Bueno, ¿cómo puedo ir adaptando y mejorando esto? Y siempre como que haya espacio para la revisión. Así que bueno, eso era un poco lo que les quería contar. Espero que les haya interesado, servido. Gracias, Heidi, por Ah, supuesto que sí. Creo que ahí hay algunas preguntas, comentarios por parte de Isaac tiene sí, levantada los la mano. estudiantes. Hola, muchas Buenas. gracias por la conferencia. Te tenía una consulta. Cuando estaba viendo la exposición, noté que como la composición en sí de los resultados era uniforme, es decir, no habían elementos secundarios o terciarios dentro de la composición ya de los resultados. Lo que quería saber es si existieron o se hicieron experimentos con estructuras soportables o esqueléticas que dieran más resistencia al material, como por ejemplo una columna tiene una estructura con varillas, ¿verdad? Que le da soporte, que le da amarre. Entonces, si se Sí, hizo y si hay resultados como del porcentaje de adhesión o rechazo del material principal hacia esos materiales. No sé si me explico. sí, hicimos en el primer workshop, hicimos inclusiones de material que por ahí lo que hacían era inhibir el crecimiento. Por ejemplo, ciertos metales inhibían el crecimiento en algunos sectores del material. Déjame un segundo que abro acá y te muestro. Y después también les voy a mostrar un grupo acá que se llama Superpraxis, que hizo un refugio hecho a partir de hongos. En Europa hay un montón de construcciones hechas a partir de este desarrollo de hongos. Tendrían que buscarlo tipo por micelio, construcción en micelio o algo así, van a encontrar. Un montón de eso. De hecho, bueno, permiso, a nosotros nos compartieron como el concepto de mycotecture, es como con ese término es que nos dijeron como que hay varias exposiciones en el MoMA y así, que Sí, son como a partir de micelio. Y yo sí tenía como la duda de si el micelio, o sea, por ejemplo, con la madera, que es como más orgánica, sí, sí. no sé si tiende a crecer o algo así, o sea, o si tiende como a apropiarse del material, digamos, diferente a lo que es como el acero, que tal vez pueda tener como un comportamiento diferente. Claro. Mira, en eso de las inclusiones, acá les voy a mostrar, esto tiene que ver con el workshop inicial. En algunos casos hicimos estas cuestiones de inclusiones. Acá, por ejemplo, hay un pedacito de aluminio, el aluminio se agarró bien, en otros le había puesto clavos, en los clavos no. Acá, por ejemplo, le pusimos estos agujeritos con acrílico, eh, esta malla metálica, o sea, lo que tiene que pasar con ese material que tú agregues es que tiene que estar en esterilidad también, porque el problema es la contaminación. Por ejemplo, este banquito que yo tengo acá está crecido en la madera. Ahí no sé si se puede ver, pero lo agarró el hongo. Es como que se agarra eso, va creciendo sobre eso. Eh, Acá también habíamos puesto, esto habíamos, los participantes, ¿no? Estas maderas, y creo que acá debe haber una foto del... ¿Ves acá las inclusiones de metal? ¿Quién me preguntaba antes? Eh, Y acá, bueno, esto se agarró las patas, pero no es tan estructural. Ahí habría que desarrollar algo como morfológico para eso. Eh, y acá les quería mostrar Superpraxis. Superpraxis desarrolló esta instalación que está todo hecho con ladrillos hechos a partir de eso. Y ahí está la cuestión como que esto es un material que se puede conformar distintas cuestiones. Y esto está soportado por unos como
por unos elementos metálicos, que es donde se enhebran todos estos ladrillos. ¿Sí? Pero como decía Michelle, el microarchitecture o texture, microtexture, van a encontrar un montón de cosas. El otro día estuve viendo unas formaciones que están como metiéndolos en textiles y con eso armando como una cuestión casi de una construcción por chorizo, pabellones hechos a partir de paneles. Bueno, y uno de los primeros que fue a partir de Covatif fue de David, ¿cómo se llama? En MoMA PS1. Sí, no sé si lo vieron alguna vez. Este fue lo primero que apareció así como a gran escala, y esto lo hicieron con Ecovative, que es esta empresa que empezó a hacer los desarrollos. La cuestión acá es pensar, en algunos casos también se ha desarrollado para ser como el material únicamente aislante. Hay que pensar la correspondencia. O sea, obviamente para esto es súper útil porque esto es una instalación efímera, que si esto no hubiera estado construido con este material, todos estos ladrillos de cualquier otro material que no fuera reciclable se tendrían que haber tirado y se hubiera quedado ahí. Acá esto se descompuso. Entonces ahí hay que pensar el tema de la correspondencia. Marilia, o María, no leo, es muy chiquitito eso. Pero el material puede, si lo dejas, si no lo horneas o si no lo pones al sol, si no se seca básicamente, si no pierde humedad ese sustrato, sigue creciendo. Y le pueden crecer otras cosas adentro. Pero hay una silla, creo que es Eric, esta. Ahora está en otro estado, pero esta silla la dejaron fructificar. Ahora creo que está así. Este es otro hongo igual. Pero se puede dejar fructificar tranquilamente. No quiere decir que se va a fructificar efectivamente, porque por ahí las condiciones no le dan, pero hay mucho de esto de, bueno, dejar que el material haga todo su ciclo, fructifique y después que se descomponga, ¿no? Hola. Sí. Bueno, yo quería saber con respecto a, es que digamos, yo veo que hay como investigación con materiales y resistencia de materiales y como construcción con materiales, pero tal vez a mí me intriga un poco el tema de transmisibilidad lumínica. Entonces, quería Ujú. saber si hay alguna investigación que conozca que tenga el desarrollo de algún tipo de aglomerado que permita esa transmisibilidad. ¿Estás diciendo algo tipo un vidrio? Sí, no sé, O, es que, digamos, a lo que voy es que me gustaría como, independientemente de cuál es el material que yo quiero unir, porque según lo que estuvimos hablando ayer, dependiendo de si las fibras son, o sea, si el material descompuesto es fibroso o es granuloso, hay tipos de aglomerados que responden mejor a unir estas partículas, ¿verdad? Pero entonces, si yo quisiera desarrollar algún tipo de aglomerado, como cuál podría ser alguno que me permita aprovechamiento lumínico, ¿verdad? Que permita la transmisión de luz, ya sea de una luminaria o de luz natural. en ese caso lo que me parece es que te vas más a los bioplásticos. Bueno, ahí tienen calcario. Agustina Ruiz, que trabaja en nuestro grupo, está trabajando, y mucha gente más, pero Agus Ruiz, para poner un ejemplo que es muy lindo como lo que terminó haciendo, está trabajando en estas como láminas de bioplástico. Estas están hechas la pigmentación está hecha con carozo de palta, y un poco la aplicabilidad podría ser esa. Y acá en lo que ella mostró en la exposición, también como cosas que podía
tiene como diferentes, según cómo lo formules, tienes distintas como flexibilidades o no, o sea, o es más rígido o es más flexible. Además, esta particularidad que lo pudo cortar en láser, eh, ese podría ser una forma. Porque claro, si usas un material de base opaca, como sería cualquier material granular, es muy poco probable que puedas obtener eso que estás buscando. A menos que trabajes desde la forma y que la forma esté calada y que eso es lo que te permita pasar la luz, ¿no? Por eso es muy importante pensar si es algo que tiene que dar todo el material o es una cuestión de conformación. Es que, digamos, hace un tiempo encontré a una diseñadora que utilizaba materia orgánica, no sé, que se encontraba en el bosque, no sé si eran hojas, no sé si eran ramas o fibras de madera, y los Sí, combinaba con resina. Pero entonces ella lo que hacía eran lámparas sí, y al final el producto no es como tan vivo, porque es resina. No sé qué tipo de resina es, pero resinas naturales, pero sí, ahí se ujú. puede. Ahí preguntan si láminas de celulosa bacteriana. Lo que tiene la celulosa bacteriana es que siempre va a dar unos tonos marrones. Labba está desarrollando cosas muy lindas de celulosa bacteriana. De vuelta, esto que les decía, que tiene que ver con, por ejemplo, por la forma. Esto es celulosa bacteriana, pero esa propiedad que estás diciendo se podría dar por el tema de los cortes. Obviamente, si esto le pones luz atrás, se va a translucir algo, porque no es puramente opaco por su característica laminar, también depende de los espesores en los que trabaje. Y después, por ejemplo, hay un material que está hecho también con conchas de mejillones. Desarrollaron un vidrio con eso, con el triturado, y con eso hicieron este vidrio. Esto fue un proyecto que ganó no sé si ganó, pero estuvo en el Biodesign Challenge, que es un proyecto de estudiantes que agarraron estas conchas que eran ¿cómo se llama? Como una especie invasora, y desarrollaron como un vidrio a partir de eso por las propiedades que tiene cuando estaba triturado. Y acá está aplicado. Hay muchísimo. Después o sea, ¿cuánto tiempo te lleva el desarrollo, ¿no? Pero poder se puede. Y ahí es como esa cuestión de cómo colaborar, es empezar a entender, bueno, qué pasa qué investigaciones se han hecho eh, en la ciencia, o bueno, de cómo está compuesto el vidrio. Entonces, ¿por qué esto puede servir para hacer vidrio? Bueno, ya tengo este antecedente, ¿qué otras cosas podrían servir para hacer algo de vidrio? Lo que tiene el vidrio en general y la cerámica, que a mí me encanta, es que el consumo energético es muy alto, porque vos tenés que llevar eso a altas temperaturas para poder derretirlo, para poder conformarlo. Pensá que todo lo que hace la naturaleza, como no está apurada, lo puede hacer a temperatura ambiente, solo le tiene que llevar tiempo. Nosotros estamos apurados, vamos a hacerlo ya, tengo la entrega mañana. Ok, muchas gracias. De nada. También está la quitina, no sé si vieron el proyecto de Neri Oxman. No me acuerdo cómo se llama. Quitina. Agua hoja. Este está hecho, bueno, más allá de la tecnología, ¿ves? Y hay como toda una expresión de materiales, de gradientes del mismo material que está aplicado como en lámina, en un gradiente un poco más denso para generar estructura. Es todo a base de agua. La quitina es las cáscaras de los insectos y los crustáceos, creo que también tienen quitina. Ya lo que hay como en abundancia.
podría ser. Pero creo que es muy importante también el método de conformación. ¿Cómo vas a elegir conformar este material? No sé si conocían este proyecto. Interesante. Después también entender que estos materiales van a tomar unos colores y, y aspectos que no necesariamente por ahí son los que se plantearon al principio. Que si hace mucho calor por ahí medio que se derriten, que hay cosas que los están estabilizando también. Probablemente, estoy segura que hay gente que está haciéndolo en Costa Rica, ahora como de arriba de mi mente no les puedo decir a nada, no puedo decir, pero puedo chequear en nuestra red y les paso, sí, estoy segura, deberían, tienen que haber. A ver acá está también, ya les paso entonces la publicación. Acá pueden ver también esto del composite, esto es de Karen, del banquito que les mostré antes. Bueno, un poco para ver el tema de los moldes. En este caso está todo puesto sobre acá está, sobre una chapa de madera, que se quedó, la dejaron. Y después esto es de tela, como molde la tela. Entonces, sí, si el material está bien estéril, puede ser cualquier material. Estamos queriendo desde Sistemas Materiales hacer un mapeo latinoamericano de quiénes están trabajando en qué y en qué instancia están del proyecto, y es algo que vamos a hacer en paralelo con la publicación. Nunca les terminé de contar la publicación, ¿sí, no? O sí. Va a salir un libro en mitad de año, en segunda mitad del año, así que vamos a tener como una versión física muy linda, porque estamos trabajando en que sea un libro hermoso, pero también va a haber una versión digital que va a estar abierta, así que cualquiera puede acceder. La mayoría de los moldes o sistemas que utilizan para conformar también los generan con impresión digital, ¿verdad? O con cortadora láser, en algunos de los experimentos que generan en academia, más que todo. Sí. Sí, porque son tecnologías que te permiten hacer cosas como de alguna manera rápido y económico. Claro. Heidi, otra pregunta, y hablamos en la conversación que tuvimos en octubre, ¿qué se necesita, verdad, a nivel de implementos? ¿Cómo empezamos cuando no tenemos un laboratorio montado, no tenemos equipo? Buenísimo, en la ¿Qué casa, se o sea, hace? no, primero entender cuáles son los procedimientos, y para muchos de estos materiales es como la cocina. Son ollas, son cuestiones de esterilidad, pero no se requiere mucho, algo muy específico. Sí, después cuando vas avanzando, tipo un flujo laminar para que no se te contamine todo, podría llegar a tener. Pero eso es mucho más pro. En la instancia en la que están, pueden explorar con lo que tienen en sus casas, no necesitan ningún elemento muy complejo. Nosotros al principio para el laboratorio, esta cuestión móvil que tenemos, nos compramos por ahí una lupa de aumento, pero era como más para explorar que fuera algo que necesitáramos, porque después, no sé, los moldes los mandábamos a hacer nosotros, la impresora 3D, yo tengo una acá, hacíamos los modelos con eso, termoformado, para la conformación en sí no se necesita más que unas bandejas, depende del material con el que vayan a trabajar, pero viste, bolsitas, cucharas, no sé, esterilidad, alcohol un montón, para no contaminar, y básicamente eso. La cáscara de huevo la he hecho yo acá en casa un montón, o sea, juntás los huevos, los limpiás, triturás con la mini pimer o con la licuadora, traten de no romper los electrodomésticos, porque obviamente no pongan todas las cáscaras de a poquito, tengan paciencia. Y después, bueno, conseguir los materiales, el alginato, acá no se consigue, el alginato de sodio no se consigue tan fácil,
Pero a veces también, mucho de esto viene de la cocina molecular. Ese es otro ámbito que pueden explorar. ¿Qué se hacen? ¿Qué recetas hay en la cocina molecular? Y ese tipo de materiales son los que van a usar para esto. Tenías uno con agar-agar, de hecho, ¿verdad? Sí, con agar-agar también. Ujú. O gelatinas. Hay muchos materiales que se hacen en base a gelatinas. Ah, hay una página que se llama Materion, que no sé si la conocen. Materion es un recetario de biomateriales. Ahí se las pongo. Muchos de mis alumnos sacaron las recetas de ahí. Les pongo acá el de mis alumnos. Ayer hablábamos de aglutinantes. Ujú. Y hablábamos de qué tantas posibilidades tenemos y estábamos sobre esa discusión de si ser congruente entre los materiales naturales y los aglutinantes naturales. Y hablábamos también de desechos que no necesariamente sean orgánicos, ¿verdad? Hablamos de qué pasa con los sobrantes de piezas cerámicas que Mm. se tienen que cortar dentro de un proceso de construcción. ¿Qué hacemos con estos desechos que van a ir a parar a algún lugar del mundo? Si podemos molerlos, triturarlos, qué podemos hacer con ellos? Entonces hablábamos de aglutinantes que no necesariamente sean orgánicos. No sé si en este Sí. sentido, con lo no orgánico, ustedes tienen alguna experiencia o hay alguna referencia del equipo con los que has trabajado. No sé si efectivamente nosotros, o sea, tenemos colegas que trabajan por ahí en la industria del plástico. Les comparto este trabajo de Raza Weber, que es una chica suiza o alemana, no me acuerdo, y ella tiene esta línea que se llama Urban Terrazzo, que un poco hace eso que dijiste, toma materiales de demolición y los remuelen y vuelven a hacer como material con este aspecto de terrazo. Totalmente, o sea, ahí lo que hay que ver es, por ejemplo, en estos casos, por ahí lo que pasa es, bueno, estamos diciendo que el cemento es súper contaminante, entonces volver a fundir cemento en piezas que ya se sacaron, bueno, ¿qué cosas se hacen? Igual hay que chequear qué es lo que hace la industria con eso, porque no todo se tira y muchas cosas vuelven. Por ejemplo, esto que yo les decía de la cáscara de huevo o de los... No es que es un desecho que no se usa para nada, con eso se hace cal, con eso se hacen fertilizantes, entonces hay como unos subproductos que se generan a partir de eso. Después acá tenemos un grupo que se llama Reaccionar. Está Precious Plastics, que no sé si lo conocen, que es una organización que tiene como todo un trabajo de maquinaria abierta, donde están todas las instrucciones y los planos para que te puedas hacer la maquinaria para poder reciclar plástico. Y con los aglutinantes, eso también tiene que ver con un tema diría, de correspondencia en relación a lo que se quiere obtener, ¿no? Hay un meme que tengo acá que siempre lo muestro. Es cómo actúan los diseñadores cuando le ponen resina a un montón de y lo venden como un material recién desarrollado. Ya sabes que soy una especie de científico. Es como lo primero que hacemos, es como, porque es muy versátil en eso de la resina. Cualquier cosa que le ponga, le pones resina, se junta, está perfecto, lo moldeás. Y esto siempre se lo digo a mis estudiantes, como bueno, sí, podés, no sé cuánto mejor estás haciéndolo, o sea, porque de pronto, además eso ya después no se puede separar, entonces pones todas unas maderitas con resina y la madera se iba a degradar o la podías usar para, no sé, quemarla, para tener energía o la podías usar y la metiste en resina y ya está, no se puede hacer nada con eso. Hoy iba a ser más seria y dije, no voy a poner los memes porque estoy en una universidad en otro país, no voy a ponerlos, pero bueno. Todo está Se puede, permitido, no hay problema. No, no se puede yo creo, evitar memes. creo que las profesoras tampoco son muy serias, entonces no. Hubieras estado fuera de todo. Igual lo dejé al final, no lo descarté, dije, bueno, lo voy a poner si surge la oportunidad. Pues siempre aparece esta pregunta de la resina.
No, porque agarré todos los botones y le puse resina y entonces ahora hice un nuevo material, el botón resina, y es como, ok, muy bueno tu material, botón resina. Exactamente. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o preguntas de también la gente que nos acompaña hoy, que no necesariamente está en el taller. Comentarios. Bien, tal vez en este momento, Heidi, estamos en un proceso de formulación apenas, y creo que entre la conversación de ayer y la de hoy tenemos muchas imágenes y datos en la cabeza que definitivamente vamos a ir aplicando a partir de estas semanas, y que creo que en las próximas semanas van a ir saliendo una serie de preguntas o repasos de este video, o por ahí alguien te manda un mensaje por Instagram de algunos datos importantes. Me encantaría poder hacer un repaso de fuentes, referencias de las que nos diste. Si de pronto por ahí en la conversación, en el chat, puedes anotarnos algunos datos. Y ahí fui poniendo como todas las páginas de las cosas que les fui pasando. Perfecto. Si hay algo que, a ver, Caro Pacheco ya estaba. Pongo ahí al ABBA. Perfecto. Después, si fijan en sistemas materiales, en los conversatorios, hay gente que trabaja de distintas maneras con estas cosas y están etiquetados. Sí, es una Todos. fuente de información importante que les iba a mencionar. Si siguen sistemas materiales, que ahí fue donde incluso contacté a Agustina y hemos estado conversando, o sea, ver el trabajo de todas las personas que se involucraron en este proyecto de sistemas materiales y entender todo su proceso de pensamiento a partir de las páginas de Instagram ha sido muy, muy interesante. Y poder entender cómo cada uno de ellos va teniendo una búsqueda particular, pero que están integrados desde el trabajo con el material. No sé si Andrea tiene alguna otra pregunta adicional o algún comentario para ir haciendo un cierre. No quisiera quitarle más tiempo a Heidi. Sí, yo tenía una pregunta y un par de preguntas, pero quisiera saber como si vos crees que es esencial como ese trabajo en grupo, como que sean varias personas experimentando y también tener gente de otras disciplinas, ¿verdad? En biología, bueno, vos sos diseñadora industrial. Sí, ¿Verdad? está buenísimo como integrarlo. Se hace más llevadero, sobre todo en grupo tiene que ver más con compartir las frustraciones porque todas las cosas van a salir mal, de entrada, o sea, porque no, o les sale bien a la primera y después nunca pueden replicar eso que pasó porque nadie anotó nada, bueno, y ahí es donde entra como la cuestión como del método científico. Entonces definitivamente sirve trabajar como en conjunto. Además, por momentos son muchas variables, comunicarse, la red está buenísima, las recetas están, pero la receta es como cocinar, o sea, yo puedo tener una receta hermosa que mi mamá cocina súper rica y a mí me sale horrible. Y son todos los mismos ingredientes, la misma mano, todo, pero no funciona. Y después, a medida que vayan avanzando, ir entendiendo qué tipo de personas con las que se deben vincular, porque de pronto, no porque alguien sea biólogo, además de qué especialidad le va a interesar que vos estés haciendo un bioplástico en tu cocina con palta. Es como, sí, bueno, porque también hay que encontrar a la otra persona, porque si no es como, dame tu información, termina siendo como un ciclo muy atractivo nuevamente. Entonces, en sistemas materiales lo que nos focalizamos mucho es, bueno, cómo llevamos adelante los objetivos como colectivos, los individuales. Lo que a mí me interesa sacar de rédito o capitalizar de esto no va a ser lo mismo que a Leo, que es biólogo, que está en el sistema académico, científico, y que le corren otros valores para su carrera, desde lo profesional, digo. Después nos entusiasmamos todos queremos ver todo, está buenísimo, pero ahí tiene que haber como en ese mismo cuestión de crear el lenguaje común, bueno, cómo esto que estamos haciendo en conjunto nos puede potenciar a los dos, o a los tres, o a la gente que sea. Claro, y lo otro, ¿ustedes han ido a hacer algún tipo de workshop
a otro país como grupo, digamos. ¿Sí? Estamos esperando que nos inviten. Ok. Eh, individualmente sí, no específicamente en biomateriales. He estado en otros lugares, pero como haciendo workshops de otro tipo, en relación a la materialidad, pero no específicamente en biomateriales. Claro. Pero es súper viable. Ok, de acuerdo. Ah, y no hay ningún problema con subir, bueno, la charla está siendo grabada, entonces me preguntaron de la comunicación de la escuela si no hay problema con subir la grabación a la plataforma de la escuela. No hay ningún problema. No, perfecto. Gracias. De nada. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario adicional. Muchachos. Bien. Bueno, Ha sido interesantísimo, Heidi, de verdad que nos has abierto la cabeza a un montón de posibilidades. Ha sido muy, muy claro el cómo has venido desarrollando este trabajo a lo largo del tiempo y me encanta que del momento que hablamos, que creo que sí, fue finales de año, principios de este año, ahora hay un montón de cosas que me decías, no sabemos si esto va a salir o si se va a poder o si ya están en camino. Eh, Eso quiere decir que abordas tu trabajo con una serie de posibilidades y mucho empeño también, eso me gusta, ¿verdad? Porque de pronto dentro de lo que haces no hay ninguna certeza, pero también hay mucho trabajo de por medio para poder encontrar posibilidades dentro de eso que es totalmente incierto. Entonces, esa actitud me parece muy motivadora, más allá de lo que haces, esa actitud me parece muy, muy motivadora para poder emprender un trabajo como este y cualquier otro en la vida, ¿verdad? O sea, en realidad es trazarse un objetivo, una meta, pero sobre todo trabajar mucho y ver en todo una oportunidad de crecimiento y de conocimiento, que es lo que nos tiene aquí. Creo que la inmediatez de la tecnología a veces nos hace pensar que todo es muy fácil, muy rápido y que a la primera existe una solución y tenemos que devolvernos hacia atrás y entender de la naturaleza que todo lleva tiempo para ser perfecto, que todo lleva tiempo, observación, cuidado y respeto para que llegue a ser perfecto. Entonces, yo quiero quedarme con eso, más allá de todas las imágenes que vimos, lo que hemos visto de tu proceso, quiero quedarme con eso para lo que hagamos a partir de ahora y eso quisiera que sea tal vez lo que anotemos por ahí dentro de este proceso de aprendizaje. Ayer me preguntaban, ¿a dónde vamos a llegar? No sabemos a dónde vamos a llegar, no tenemos ninguna certeza del resultado final, pero yo creo que emprender el proceso pues nos llena de entusiasmo, muchas ganas de aprender. Así que yo esperaría que estemos en contacto, si es posible, y que estemos compartiendo, retroalimentándonos en qué logramos, qué nos quedan por ahí dudas y ojalá que podamos compartir en adelante muchas otras oportunidades. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartirles las cosas que venimos haciendo. Me parece que eso es fundamental, es el proceso, y que si se hace el proceso, a algo se llega. No se sabe a qué, pero a algo se llega. O sea, no es que no se llega a ningún lado. Entonces, ánimo y nada, me entusiasma ver a qué van a llegar y que se empieza a formar ahí. Así que felicitaciones por la iniciativa. Excelente. Muchas Muy bien. gracias. Nos vemos. Muchas gracias, baby. Por ahí Tengan buena van apareciendo mensajes, así que bueno, ahí luego los puedo seguir leyendo. Muchas gracias, tarde. entonces, nos vemos el martes, revisen algunos datos de la guía y voy a